o qué hizo el gobierno en 2016. El gobierno tenía el diagnóstico de que si no se tomaban determinadas medidas, la Argentina iba a una crisis muy importante. Miremos lo que ha pasado en Venezuela en el último año, una inflación de 800%, una caída del PBI de 20%, 80% de los venezolanos son pobres. Un país en el cual el déficit se espiraliza, se queda sin reservas, entra en una crisis macroeconómica que genera pobreza, crisis, y lo que hizo la Argentina fue evitar esa crisis. Bueno, para hacerlo hubo que tomar algunas medidas que dolieron en el bolsillo, pero que se tomaron para generar las condiciones para que la Argentina vuelva a crecer de manera sostenible, para que podamos iniciar un ciclo duradero de crecimiento que nos ayude a erradicar la pobreza. Entonces, cuando la Argentina remueve los controles de capitales para tener un tipo de cambio único, elimina los cepos, cuando empieza a normalizar las tarifas de los servicios públicos para bajar el déficit fiscal, el gobierno sabe que eso tiene un costo de corto plazo, pero a diferencia del gobierno anterior, que nunca estaba dispuesto a pagar un costo de corto plazo por un beneficio de mediano o largo plazo, el gobierno del presidente Macri lo hace y los frutos ya los empezamos a ver. Tuvimos un primer semestre del año 2016 que fue duro, donde se perdieron empleos, donde la inflación se aceleró. Ahora, en el segundo semestre del año pasado, la inflación anualizada ya estuvo en el 18%. ¿No? Si uno toma la inflación de 6 meses, de los últimos 6 meses del año y la anualiza, ya el ritmo fue del 18%, muy parecido a la meta de este año, pero lo más importante de eso, Marcelo, es que el empleo, que en el primer semestre había tenido una caída muy fuerte, a partir de agosto empieza a recuperarse y en los meses de octubre, noviembre, ya empiezan a generarse puestos en el mercado de trabajo, en el sector privado, a un ritmo superior a los 20.000 empleos por mes. En diciembre tuvimos un ritmo que consiguió empleo en el segundo semestre, cuando en el primer semestre se estaban perdiendo empleos, evidentemente lo está sintiendo. A nivel macroeconómico se va a sentir con más fuerza en la medida en que transcurran muchos meses de crecimiento del empleo al ritmo que viene ocurriendo ahora. Los salarios reales, Marcelo, en el primer semestre del 2016 bajaron porque se aceleró la inflación, cuando se unificó el tipo de cambio y cuando se produjeron la mayor parte de las subas de precios regulados. Ahora, en el tercer trimestre, en el cuarto trimestre, el salario real creció contra los trimestres precedentes y este año vamos a tener un buen crecimiento de los salarios reales. En febrero está aumentando todo, electricidad, prepagas, peajes, viene el transporte, viene el gas. Y los salarios están estables en esta época del año, con lo cual en los salarios ya han comenzado las paritarias y dentro de 3-4 meses ya todos los sectores van a tener los salarios nuevos. Pero, Marcelo, vos recordás lo que ocurría en 2011, 12, 13, 14, 15. Sí. No se ajustaban los precios de la electricidad, del gas, del agua. Sin embargo, la inflación era del 30% anual. Entonces, lo que está haciendo este gobierno es cambiar el orden de las cosas. Es decir, vamos a normalizar los precios, vamos a bajar el déficit fiscal, vamos a dejar de emitir dinero y de esa manera vamos a bajar la inflación y vamos a generar un crecimiento de los salarios reales ya sobre bases genuinas y permanentes. Entonces, está cambiando todo el esquema. Es cierto, al que le cuesta llegar a fin de mes, hay que comprenderlo y entender la ansiedad, pero la Argentina está sentando las bases para crecer durante 10 años a un ritmo de 3-4%, cosa que no ha ocurrido nunca en los últimos 40 años de historia argentina. Nicolás, vos hoy estuvimos en la calle.